Buenas, yo soy Valen Yo soy Bruno. y esto es del concepto del afiche y del afiche del concepto. Una charla en la que vamos a estar enfocándonos en pensar la pieza afiche desde el concepto, entendiendo la idea de concepto como una hipótesis, una estructura, una mirada, un enfoque en esta pieza, una voluntad de comunicar. A partir del trabajo de algunos diseñadores que seleccionamos en las cápsulas que encuentran en nuestra página web, donde nos interesa su mirada, sus lenguajes, los climas que generan. Y Todo en pos de comunicar algo, ¿no? Como eh, una de las ideas detrás de esta charla es ver cómo esto es un trabajo que se puede abordar tanto desde el concepto o desde el afiche en sí, pero siempre terminan jugando ambos en relación. Un afiche es interesante porque cuenta algo y cómo se puede partir de ese algo de qué contar o de ese afiche y encontrarle qué nos está contando. Para empezar, vamos a hacer un pequeño juego donde vamos a ir de un concepto a un afiche. Tenemos acá un concepto con el que nos imaginamos que trabaja la diseñadora Luba Lukova, y es para una obra de teatro llamada Virgil, y el concepto es el siguiente: un veterano de Vietnam que mira el pasado a través de los ojos de su esposa. Desde este concepto podemos elegir algunas palabras, nos empiezan a dar palabras claves, ¿no? Para pensar. La idea de recuerdo, la idea de drama, la pareja, ¿no? Como aparecen dos sujetos en ese concepto, un esposo y una esposa. La idea de infancia, la idea de pasado, la idea de nostalgia, la idea de historia, la idea de trauma, la guerra de Vietnam. También muy ordenadora la idea de la mirada, ¿no? Como acción central del concepto. Y que nos empiezan a bajar a un mundo visual, a un mundo formal. Estas imágenes, este concepto, se empieza a empezar a ligar a un mundo visual que nos podría llevar eventualmente al afiche. Finalmente llegamos al afiche de Luba Lukova y vemos, ¿no?, como muy contundente este concepto de un veterano de Vietnam mira el pasado a través de los ojos de su esposa, ¿no? El centro de poner el foco en la mirada, como era el eje del concepto y a la vez es el eje central del afiche, donde el foco está en esa mirada, que a la vez aparece la sustitución, ¿no? Como ella formando esa mirada. Y ahí es donde se termina de completar el concepto. Ya no es simplemente una mirada, sino es él mirando a través de ella. Y cómo utiliza recursos formales para hablar de esa construcción de ella generando la mirada de él. Y ahora vamos a pensar yendo desde el afiche hacia el concepto, partiendo desde la imagen y buscando encontrar un concepto para, en este caso, este afiche generado por el colectivo Grapus, donde nos encontramos con una imagen en blanco y negro que solamente tiene un elemento en el medio, es la imagen del continente africano, atravesado por lo que parecen ser los ojos de una calavera. Es interesante a través de la decisión de pocos elementos, esta relación entre África y una calavera, incluso si tapáramos las palabras apartheid y racismo, la decisión de que sean blanco y negro para hablar de el racismo, no como este contraste, nos empieza a tirar palabras, de muerte, palabras de racismo, de discriminación. Y que con estas ideas podemos pensar un concepto para esa imagen bastante claro, digo. Nosotros lo nombramos como el racismo como causa de muerte del pueblo africano, que digo, no fue chequeado con Grapus, no, pero es muy claro el mensaje que está asociando la idea del apartheid con la muerte y con el mal que trae eso para el mundo. Y como el juego, ¿no?, de poder ver el afiche y empezar a sacar palabras, nos puede ayudar a formular un concepto, porque al fin y al cabo esas palabras tienen mucho que ver con de lo que nos habla el afiche. Y por eso un poco los invitamos a hacer este trabajo con sus piezas, de preguntarse como por qué asociamos imágenes y por qué tomamos decisiones a veces simplemente visuales que pueden estar trayendo un mensaje muy, muy pertinente para nuestra película en este caso o sujeto de análisis.
Como epílogo, traemos las cápsulas de las afichitas que van a poder encontrar en el sitio de la cátedra, donde mostramos el trabajo de varios afichistas que traen cada uno su propio lenguaje, su propia forma de hablar, pero sin embargo todos para contar algo. Tenemos el trabajo de Sol Bass como primer diseñador de la cápsula, muy conocido mundialmente por su trabajo casi siempre asociado en cine, digo, ya sea por créditos de películas como estos afiches que seguro conocen varios. Por ejemplo, el caso del afiche de Bunny Lake is Missing es súper interesante. Es una película que habla de la desaparición de una niña, que en algunos puntos se empieza a preguntar hasta si existe esta niña. Y cómo juega con esta idea de la desaparición, ya sea desde lo tipográfico, como desde esta puesta en un pleno negro donde cala una imagen que es claramente la imagen de una niña, porque es una representación clásica que tenemos, pero a la vez está rasgada, lo que le da como una violencia extra, y que a su vez está yendo del plano donde parece que alguien la está tirando, incluso con una estructura que ya en un lugar más paralelo podemos asociar a carteles de personas desaparecidas, eh, y que usa este recurso de lo vacío, que es muy pertinente para esta historia. Tenemos a Shigeo Fukuda, también trabaja mucho con plenos, de una manera muy sintética en sus representaciones, pocos elementos representados de manera muy contundentes, muy claras, pero siempre con esa anomalía que nos empieza a contar algo. Acá incluso interesante, ¿no? En el primer afiche, como la elección de dos indicios para hablar de un trato, ¿no? Como el gesto de las manos agarrándose, ya nos habla que está hablando de un trato, y cómo particulariza ese trato, ¿no? A través de este enriedo que genera uno de los dos brazos. Y a partir de ahí empiezo a tener ideas, ¿no? Y podría eventualmente formular un concepto que parten de cómo particulariza ese trato visualmente. Entonces, el concepto tendría que ver sobre cómo se particulariza ese trato, ¿no? Como que sea enredado, un trato que da muchas vueltas. Tenemos la cápsula del colectivo Grapus, que en contraste por ahí de las que venimos viendo a nivel lenguaje, abre como otras posibilidades. Un Tienen espíritu de protesta, ¿no? sí. Cómo aparece esa violencia, cómo pueden escribir la palabra paz, y sin embargo vemos esto, incluso solo verlo en cómo escribe la palabra paz, no nos está dando paz esa forma de escribir. Y a la vez se empieza a contrastar con los elementos que empezamos a ver que hay tanques de guerra, misiles, y ahí en ese contraste, en ese juego de opuestos, empieza a aparecer una tensión que nos empieza a hablar de algo. Digo, no sé exactamente si esta boca está tosiendo estos elementos o está devorándolos, pero en esta acción, estos dientes, ¿no? Esta boca violenta, empieza a haber una idea sobre la paz, que puede empezar a tirarnos palabras para generar un posible concepto para esta pieza. Tenemos la cápsula de Mendel, que es muy interesante también como desde un minimalismo absoluto y el uso de brilla, estructura, construye su lenguaje. Por ejemplo, tenemos la primera pieza en blanco de una obra que se llama La violación de Lucrecia. Cómo traer la idea de la figura femenina destruida, violentada, de una forma muy sutil. Interesante ver el contraste con la pieza al lado, como parte de un mismo indicio para ambas piezas, para hablar de dos ideas diferentes, ¿no? Como tal vez en una utiliza el recurso este del corte de papel para traer cierta violencia de manera muy elegante, y en la otra hay otro lenguaje y otro clima, ¿no? Como el rojo trae una idea más sensual, la idea del cuerpo generado con curvas, pero el contraste que se genera es a través de una superposición, donde aparece el elemento de la iglesia. Y ahí uno podría empezar a pensar en la censura, podría empezar a pensar en una idea de sensualización, de erotización de la iglesia. Sí, incluso la dureza de esas líneas contra lo orgánico que presenta estas formas curvas. De repente toda la imagen tiene un peso muy fuerte abajo. La mirada se nos va para ahí. Acá tenemos el trabajo de Nustra Ballons Ensemble. Podemos ver la primera pieza, ¿no? Como un juego con la palabra de terrorismo y Bush, como uniendo
el terrorismo muy presente en el mandato de Bush, como esta idea del enemigo, pero deconstruyéndolo para decir otra cosa. Terror is me, el terror soy yo. Y ahí aparece un juego donde retóricamente se le da un giro para hablar de otra cosa, para hablar de que el terror no es el terrorismo, sino el terror es Bush. Y por otro lado tenemos esta serie de afiches que traen por ahí un clima completamente distinto, algo de lo lúdico, de la fiesta, de lo celebratorio. Como se trae la idea de lo festivo a través del lenguaje. Es interesante también ver en este caso esta imagen como este cuerpo femenino sobre el plano rojo, cómo usa los elementos que componen la pieza desde lo tipográfico también como imagen. Tenemos acá a Paula Scher, diseñadora muy conocida. Lo interesante, creo, en sus laburos es ver cómo aprovecha la tipografía para tratarla como imagen y de esa manera connotar, ¿no? De esa manera empezar a tirarnos ideas. El caso del afiche de Toulouse-Lautrec es muy interesante porque retoma solamente estos tobillos que fueron tan icónicos, digo, fue como un poco esta primera forma de mostrar cuerpos femeninos que era muy jugada para la época, y cómo recrea desde lo tipográfico el resto de la imagen para, para despertar un poco esta imagen que ya está en nuestra mente de Toulouse-Lautrec, sin la necesidad de utilizar su obra. Por último tenemos a James Victore, otro gran diseñador de afiches. Me interesa acá la pieza de Romeo y Julieta, ¿no? Como venimos trabajando nosotros con piezas narrativas, ¿no? El cine. Y Romeo y Julieta, una obra que probablemente conozca la mayoría. ¿Cómo se vale de un recorte, ¿no? Sobre la historia? Elige de qué hablar y lo habla a través de una forma muy sintética. Como se habla de la tragedia y de lo romántico a través de una rosa caída en esa totalidad negra, en esa totalidad oscura. Y ahí no, lo que nos están contando, eligiendo contar Victorio sobre Romeo y Julieta es que es una tragedia romántica. Para terminar, una frase linda de nuestro querido Solvaz. En último término, el contenido es la clave. Yo siempre he perseguido las ideas sencillas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, gracias por sintonizarnos y nos vemos en el aula. Adiós.